Bueno, estamos grabando este nuevo, digamos, este es un episodio especial de Tertulias desde Volver a Marvel porque no estaba planificado, pero explotó para mí Oh. en mi cabeza. Yo soy Raiza Ramírez, ella es Clara Sandoval y nuestra idea es reunirnos nosotras, hacer una tertulia que les pueda servir a ustedes de algo, alguito que se lleve. Y nosotros importante. Siempre desde la visión de crecimiento personal, de psicoterapia gestal, de psicología y de las diferentes, digamos, disciplinas o áreas de conocimiento que tanto Clara como yo tenemos y que hemos estudiado, porque eso es importante. ¿Cómo estás? Todo bien, por suerte. Qué bueno. Encantada. Estamos en Buenos Aires y somos venezolanas. Eso como detalle de color. Y esto se llama Tertulias desde Volver a Amarme. Digo que este es sí, es un capítulo especial con asterisco porque, nada, hay un fenómeno, digamos, que está ocurriendo en el mundo del K-pop, que se llama, y al final es realmente en el mundo del cine y en la música, que es la salida de esta película que estaba en Netflix y este fin de semana pusieron un estreno un fin de semana especial, Las Guerreras del K-pop, las K-pop Demon Hunters. Em, y lo interesante, más allá de los datos de la película, que ahora yo voy a lanzar alguna data ahí de números, es un poco la historia que está detrás. Pero no solamente la historia que está detrás, que ya se ha hecho bastante viral, digamos, sino como el significado que le podemos dar nosotras y que le queremos dar nosotras a como que a esa historia que está detrás. ¿Tú viste la película? No, no vi la película, pero sí leí vi un par de reseñas y videos relacionados con la historia central. Ujú, Yo he visto la película, no sé, como 5 veces, porque tengo una hija. ¿Entiendes? Y la llevé al cine a verla. Y después nos pusimos a ver reels en Instagram juntas, un poco de la historia. Y a mí me impresionó mucho porque lo que me hizo pensar y proponer la tertulia es las declaraciones que da la compositora de, digamos, varias de las canciones, especialmente Golden, que es como la canción más wow de toda la película. Ella, ahorita te digo el nombre porque no me acuerdo, porque ella es coreana, entonces tiene un nombre coreano. Pero la historia de difícil. ella, y escucharla hablar Ujú, o al borde de las lágrimas, me impresionó mucho. En la declaración que yo escuché, ella decía que cuando le propusieron ser la cantante, porque ella era la compositora, pero le propusieron ser la voz, ella dijo primero que ujú, no, porque ella creía algo que le habían dicho. Ella creía que su voz era poco femenina, ella creía que su voz era muy grave, ella creía que su voz no era tan buena y que no estaba capacitada para grabar, para ser la voz líder, digamos. Pero lo dice ella. Ok, Entonces, la claro, hora de la película es la que la convence y le dice, no, no, ya va, es que los demos que tú me mandaste, es decir, son lo máximo. Y además, el argumento que usó es, esta película la aprobaron por los demos. Entonces tú tienes que estar. claro. Y entonces ella tuvo que vencer, digamos, su no. Todo lo que pensaba y lo tuvo que dejar a un lado para encarar el proyecto. Es que Claro. creo que de hecho viene muy de la mano con lo que hemos venido conversando tertulia tras tertulia, que está bastante bueno, porque los introyectos, lo último que hablábamos era los introyectos y cómo pueden llegar a limitarnos. Y mira, eh, y quien investiga acerca de la historia de la chica, se va a dar cuenta del poder que pueden llegar a tener esos introyectos y sobre todo asumirlos como certezas, como cosas dadas, como realidades inmutables. Yo creo que el gran tema ahí es eso, ¿no? Sí, Como alguien te puede decir, creativa. mira, esto no, tú no, y nada, cambias de juez y resulta que hay un mundo de posibilidades. De hecho, pasa mucho, incluso con el tema de la recuperación, las rehabilitaciones, más de una historia en la cual personas por las cuales los médicos no daban
ni un peso de recuperación, vuelven a caminar y demás. Hay todo un historial de ese tipo Película de también es momentos. muy especial porque la película la produjo Sony Entertainment como productora y la película costó 100 millones de dólares. Sony no daba nada por esta película. O sea, Sony la hizo, digamos, y, bueno, bla, 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 y se la vende a Netflix. Pero se la vende a Netflix, los derechos y todo, así, tipo por, bueno, dame 120. ¿Entiendes? O sea, era un poquito más para recuperar lo que ellos habían puesto en la producción y un poquito más. No le daban Hermoso. a la película. Y la película hoy por hoy es la película más vista en la historia de Netflix. Más vista en la historia de Netflix. Y dice que tiene Ujú. 5,4 millones de reproducciones por semana. Eso es en este momento que es noviembre del 2025. Además que el soundtrack estuvo en el número uno en la lista de Billboard. Y además la canción Golden, que es como, esa canción es increíble, además la letra es impresionante, compuesta por esta chica, yo voy a decir el nombre porque me da angustia, superó los 3.000 millones de transmisiones. Y tiene un total, la película que estamos hablando, que es Las Guerreras del K-Pop, tiene un total de 236 millones de views desde su estreno. Entonces ahí está la otra lección, que también, bueno, los de Sony, es decir, después como que, bueno, ¿y what? Porque las ganancias se las lleva Netflix. Entonces, claro, esta Claro. cosa, fíjate que a mí me pareció súper interesante porque, ajá, ¿y qué pasa cuando no creemos en algo o cuando no apostamos a algo o lo desmerecemos? O sea, como que no le damos el valor que de pronto tiene esto. Y fíjate como otra, las plataformas, bueno, son un ejemplo. Pero hay otra persona que de repente toma ese proyecto y ese proyecto, chan, brilla. Eso Ujú. me parece Claro, como una sí, empresarial. ya proyectos y no les pone como mucha ficha, mientras que alguien inicia un proyecto muy parecido, pero entonces le pone de todo y ve resultados. Yo creo que va también de eso, ¿no? Porque realmente no sabes qué es lo que va a pasar a la vuelta de la esquina, no lo sabes. El tema es que si no haces absolutamente nada, sabemos qué va a suceder. Nada. Tal cual, tal cual. Si le inviertes esfuerzo, si le inviertes ganas, si le inviertes onda, como dicen acá, pueden pasar cosas, pero si no haces absolutamente nada, no va a pasar nada. El no ya está. Ujú. Ella se llama Eyae, ese es el nombre, digamos, como está en las redes, es Ejae, Eyae. Y luego, pues, ella nació en Corea del Sur. Y la historia, que ya igual se sabe un montón, yo me quiero quedar, digamos, con la parte de las creencias y de la parte de cómo se le puede dar la vuelta, digamos, a sobre todo esos mensajes negativos que vienen de afuera, porque al final pareciera que los mensajes de afuera, el volumen, van a tener el volumen que que yo decida que tenga. O sea, lo que me dice Correcto. el volumen lo gradúo yo. Y creo que esa es, Correcto. El mensaje llega de fuera, efectivamente, pero la validez, el peso, el qué tanto me va a limitar o no, efectivamente eres tú quien lo elige, quien le da el foco o no. Yo creo que va un poco como esto de los focos de teatro, ¿no? Puedes tener todo un espacio sumamente oscuro, pero enciendes el foco y va ahí la vista del espectador. Y yo creo que funciona así. Por eso hay que tener mucho cuidado. Bueno, y de hecho, cuando hablamos de los introyectos, eh, está este tema de, bueno, a quién escucho, entender que esa persona tuvo su experiencia vital y habla de sí misma y su vida y su mundo, no necesariamente el mundo en el que yo me muevo, ¿no? Y sobre todo con esta parte de los límites, cuando alguien te dice no, hay que chequear. Es no, ¿por qué? Porque tú no lo hiciste, porque jamás se te ocurrió. Hay que tener mucho cuidado a quién preguntarle, ¿no? o si es el no del otro, y a lo mejor es un no mío, ahí a veces se puede confundir. Bueno, Total. niña nació, niña tiene ahora 33 años. Nació en 1991 en Corea del Sur y ella a los 11 años, aproximadamente entre 11 y 12 años, porque fue en el 2003,
entró a una productora que se llama SM Entertainment, que está en Corea, que es como una academia que crea K-pop stars. Y de ahí han salido Ujú. un montón de gente que yo no conozco a ninguna porque no es, soy. Perfecto. Con respecto al tema de su historia, algo que también es fundamental acá es el contexto. Porque ella, nacida en Corea del Sur, fue a Estados Unidos, después volvió a Corea del Sur y resulta que ella pega este hitazo en Estados Unidos, después de haber tenido toda una carrera como posible en algún momento de la vida estrella de K-pop que nunca surgió de la mano de esta empresa, Claro. ¿correcto? 12 años, desde el 2003 al 2015. Y estaba Entrenando, practicando. en Ujú. aprendiz. Era un nivel aprendiz en donde ellos iban como seleccionando las futuras estrellas. Y a ella siempre la dejaban de último. Bueno, 40 y para la cola, bueno. Vaya. Y ahí eso, lo que tú dices, horas de canto, horas de baile, incluso se repite mucho la anécdota donde en algún momento se desmaya del colapso corporal que tiene y hasta los 23 años estuvo, digamos, practicando, formándose y soñando, además soñando con ser o sea, una K-pop idol. Al final la despidieron de la academia o de esta productora y le dijeron, es que eres muy vieja, 23 años, eres muy vieja para estar acá. Yo me registro esa gente. Yo ya no existo. Obvio que no, ni yo. Eh, es muy Ujú. interesante porque, claro, ahí viene esta parte en donde, ¿qué crees? O sea, ¿en qué crees? Porque además te despiden. Besitos, chao. Y todo ese tiempo, de alguna manera, ¿dónde queda? Ahí ella tenía 23 años. La historia dice, no sé qué tan cierta sea, que se encerró como un mes a pasar Bueno, el siempre guayabo, claro. que está, bueno, un mes es poco, para más bien. Y lo interesante es, obviamente, esta vuelta que ella le pudo dar, que decidió irse a Estados Unidos a estudiar composición y producción musical. Y ahí ella empieza, pero a mí me parece muy interesante porque ella decide colocarse como detrás de bambalinas y ser productora y componer. Claro, porque de hecho ella una de las cosas que descubre en ese quiebre es que lo que la hace feliz es la música, no necesariamente ser, entonces ahí es cuando ella deja de creerse que su identidad es ser artista de K-pop, cuando asume que es la música lo que la mueve, se dedica a hacer música, estudia para hacer música, empieza a hacer música, tiene sus canciones, tiene sus composiciones, y ahí es cuando efectivamente sucede la magia, ¿no? En su caso. Fíjate que en un principio la magia sucede en este campo de la composición. De hecho, ella conoce a un productor que es el que hace la voz de Juno en la película también. Y él la invita a un campamento de composición que es de esta productora, de la productora donde la echaron, digamos, de SM Productions. Y ahí empieza como una rueda diferente en donde ella es compositora. Pero mira estas frases que ella dio una entrevista en Vanity Fair y mira lo que dice. Me sentí como una decepción. Esa es como la primera frase con la que arranca. Me sentí como una decepción. Después dice, recibí tantos rechazos. En un momento parece que las cosas nunca se van a dar. Entonces ahí es donde también es como cómo transformamos lo que nos dice el afuera en información sobre nosotros mismos. Claro, o incluso, ¿no? ¿Qué pasa si no se da como yo quiero? Ah, ¿no? Porque alguien que esté años y años y años y seguía apostando a la misma manera de hacer las cosas, la misma manera de hacer las cosas, ¿no? Algo te dice también el contexto cuando no se da como tú tienes imaginado que se da, que es el tema de a la vuelta de la esquina que hay, no sabemos. Ujú. Pensaba cuando la escuchaba, porque además hay momentos en la entrevista y en otras entrevistas donde ella se quiebra y se le llenan los ojos de lágrimas y se le quiebran los ojos. Hermoso. Y Ujú. ahora sí, los diálogos internos de ella,
O sea, pensaba en eso, cómo serían sus diálogos internos en esos momentos donde de pronto no lo estaba logrando o no le tenía el resultado que quería. Porque además yo siento que esa es la parte más fuerte y más grave. Cuando hay una frustración, digamos, y mis diálogos internos son de muy baja calidad. Porque fíjate que en Claro, esta yo me, ciudad, estamos hablando de que nos tiramos abajo, ¿no? Que te refieres, ¿no? A eso. sí, me sentí como una decepción. O sea, porque no se Imagínate. trata de lo que te diga el afuera, se trata de cómo te sientes, a dónde te lleva esa situación de afuera. Luego dice, hay una frase que me mató, pero bueno, porque yo soy mamá, debe ser. Dice, me sentí decepcionada porque no pude hacer la realidad los sueños de la pequeña ella. O sea, ella habla de sí misma en tercera persona, como la niña que entró a la academia y que cuando salió ese, o sea, lo que me dolió no hacerle realidad los sueños a ella que trabajó tan duro. Ujú. Y ahí es donde vuelvo otra vez, como, ¿cómo serían esos diálogos internos? Porque además, y ahí entra también el introyecto, porque hay un común debería, capaz que la niñita ni siquiera le estaba reclamando nada, me explico, o sea, y hay una voz interna ahí que es como ese mandato súper Por fuerte. ejemplo, si a ver, vamos, es probable que, o sea, ¿quién pudo haber hablado ahí? Realmente era la niña, porque la niña disfrutaba cantar, Claro, capaz, ¿no? Quizá ahí estaba justo hablando la industria. Ya eres vieja, no eres seleccionada, tu voz es tal cosa, tu voz no es aquella. Y obvio, dime un niño al que le dices no esto, no aquello, no aquello. Te va a decir, bueno, y entonces, y entonces, ¿a qué jugamos? el registro vocal de ella, que también, no, por supuesto que lo tienen súper medido, porque ahora es Ujú. como un personaje del momento en el mundo musical, es un registro súper amplio, porque puede lograr tonos súper agudos y tonos graves. Entonces, esto que le decían de tu voz es masculina o no es femenina, o no es dulce o no es suave, es como, mira, no sé. O sea, todo se puede poner en duda. ¿Sabes qué? Me recuerda mucho la historia de Nati Peluso, ella es una genia, es muy outsider ella, eh, y justo cuando la están entrevistando en España, ella habla de su profesora de gimnasia, que le dijo, tú eres muy gorda, y me encantó la frase con la que cerró, de que, bueno, aquí está tu gordo, Aquí está aquí la está cosa, y está aquí triunfando. está la gorda, porque además con el tumbado que es de ella, obvio. Y efectivamente va por ahí, o sea, es, es increíble cómo la gente a la ligera dice no vas a poder. Yo creo que eso es letal, o sea, uno debe alejarse de esa gente que dice, no vas a poder, no voy a poder, lo voy a intentar, vamos a ver qué pasa. Hay un Y que creo no, que gran parte de donde estamos es por no creerlo, de que no se puede, de que hay que tenerlo todo resuelto, de que solo hay una manera de vivir en este país donde existe, no, ¿no? De hecho, un poco la Gestalt, que siempre hemos estado hablando de en torno a esto, justo habla de esto, ¿no? Flexibilizar, ir con lo que va sucediendo, eh, permitir contactar con la realidad y ver qué surge ahí. Y de hecho habla mucho de este vacío, ese vacío fértil, porque no hay nada dado. Son cosas que van sucediendo justamente gracias al participar de la vida, claro. ¿no? Pero yo lo que creo es que también aquí debe haber un componente traumático, en el sentido de, porque, digamos, como las experiencias que son traumáticas, que yo siempre digo que trauma no es solo choque con muerto, o No. sea, eh, un trauma también termina siendo una herida. Y ahí el tema, Ujú. y lo dice Gabor Mate, que es un tipo increíble, un médico increíble, que él dice que el tema con el trauma es, no es lo que te sucedió, es en lo que tú crees que te convertiste cuando eso te sucedió. Entonces, en Claro, este cuando picas con esa nueva versión. Ujú. caso es estas experiencias de rechazo o de no y tal, no es el no. El tema es ese no en que te convierte a ti. Porque si te convierte en una persona que cree que no puede, que cree que, que es una decepción, que se siente Bueno, insuficiente. claro, claro. De hecho, me recuerda a,
a quien habla de trauma también, que, bueno, de los primeros, que es Cyrulnik, él hablaba que no solo es un evento traumático, sino es el evento y el segundo golpe lo que realmente define un trauma. Te puede pasar algo terrible, te puede pasar algo que te marque, pero el segundo golpe es el que genera el trauma, que el segundo golpe que es un contexto donde no hay soporte, donde no hay apoyo, donde has sido abandonado o revictimizado. Ahí es cuando se da el trauma. Estamos hablando de un poco, bueno, de, por suerte, ¿no? Creo que en este momento la cultura coreana no nos resulta tan extraña. Hay, ¿no? Pero sí hay, es un contexto sumamente restrictivo y en el que ella se manejaba es casi que, no sé, de regímenes tipo Olimpiadas de allá de esos países orientales que desde que 3 años ya están ahí entrenando todos los días y con ese ahínco, ¿no? Es un Porque tema, además, no, obviamente, o sea, es un tema de formación cultural y con, es decir, Occidente tiene sus normas, Oriente tiene sus normas, digamos, pero y sí, ahí obviamente, esto es un proyecto de, si no hago esto, ¿de qué voy a vivir? Si no hago esto, ¿qué soy? ¿No? ¿O a quién me voy a convertir? hay De una, repente podríamos pecar de decir que ellos son, que está bueno que no lo digamos, que está buenísimo, de que ellos serían más que Occidente. No va por ahí. ah, No, sino entender que sí hay un mandato, o sea, y en general la adultez, ¿no? El qué hago para vivir, sí, qué a mí tanto. Ujú. resulta, porque lo han dicho, lo he leído y lo he visto en YouTube y tal, hay un tema de resiliencia que es importante. Pero más allá incluso de eso, que me parece, lo aplaudo por supuesto, y me parece increíble esta mujer, esta niña me parece súper increíble, más talentosa, bellísima, todo, me parece súper bien todo. Yo, la verdad, el punto en donde más quería fincarme era en esto de las creencias, porque al final la situación traumática lo que genera es una creencia negativa de mí mismo con la que yo voy viviendo y, o sea, es como un rol o un traje que tengo puesto y es como una etiqueta que me define, pero que no me define solo porque el otro me lo diga, es que me define porque yo me defino de esa manera. Claro, Entonces, y en esto definirte es, hago y dejo de hacer cosas en función de la etiqueta, no de lo que deseo, que es letal. fíjate, Ujú, por suerte, el campo, o sea, el campo es amplio en el sentido de que puede crecer flores aquí y flores allá. Y ella encontró como poder sembrar también en un campo que le dio flores, que es la composición. ujú. ¿Entiendes? Que está súper bien, o sea, no abandonar, pero ¿cuánta gente de pronto no abandona un sueño o no abandona una profesión por lo que le dicen? Yo me acordé, con este caso también me acordé Hay por ahí que abandonaron, ¿no? de un ejemplo, un periodista que yo conozco, que trabajaba en televisión en el RCTV como productor, estaba empezando a trabajar y la conductora de un programa le dijo, tú no sirves para nada, tú no eres un pésimo productor, él era pasante, imagínate, estaba en su primer trabajo. Y él cuenta que él se encerró en el baño a llorar, a llorar, a llorar, porque él decía, no sirvo, no sirvo, no sirvo. Por suerte, tuvo alguien como esto que tú dices, el contexto como que lo agarró y le dijo como que tú no sirves. Y luego él se convirtió en una de las personas como más relevantes, un tipo, bueno, fue conocido, o sea, ahora no sé dónde está, pero fue súper conocido en televisión, un periodista increíble, después trabajó en el mundo corporativo, un tipo además que es un sol de gente. Y él contaba eso, y a mí me llamaba la atención porque digo, bueno, ¿y si se lo hubiese creído? ¿Entiendes? Claro. Es, Ujú. Bueno, claro, sí, ah, tú eres muy... pero, Vale. wow, Exacto, veamos, ¿no? La cantidad de historias en las cuales, no, mira, es un tema de si es hacia allá, es hacia allá. Pero con el compromiso. claro, ella decía esto de, me parecía que las cosas no se iban a dar, pero que bueno, ella siguió trabajando. Y después la mamá, que me encantó esta cita también, dice, ella cita a su madre, ella, y dice que tuviera cuidado con lo que dijera. Le dice, lo que digas, las palabras que elijas se van a convertir en historia y en realidad. Me parece súper Total. lindo que se agarrara también de ahí como para trabajar y hacer las cosas. A mí, de verdad, lo que me movió fue escucharla
diciendo, yo dije que no primero a la invitación a cantar porque ella se creyó ese cuento, ella se creyó que no tenía buena voz o que la voz era muy masculina, que no era suave, que no lo iba a lograr. Y Claro. no es por esta directora, que también, que bueno, estos agentes externos maravillosos que viene a Esa decir, gente por la contraria. Y que, intenta ver qué tal, vamos a ver cómo sale, yo creo que sí. tienes que ser Ujú. tú, porque en los dedos me lo mandaste tú y tienes que ser tú. Claro, bueno, no tenía mucha opción, la verdad. Era ellos nada. Ujú. Y bueno, de hecho, o sea, como se dice en Argentina, la super rompió, porque las canciones son un hit, la película es un hit. Y, bueno, este es un detalle lindo, porque bueno, la vida tiene sus cosas hermosas, que es que su primera presentación así en público, wow, fue nada más y nada menos que en el show de Jimmy Fallon. O sea, fue la primera vez que como que, bueno, vamos a cantar Jimmy Fallon, que es uno de Ah, los shows importantes en Estados Unidos, ok. más visto, pero también hay una Ujú. anécdota ahí que en los ensayos parece que no le salía la voz y se quebró en varios momentos. Y que le pasa también a la protagonista, en la película pasa eso con una de las niñas, ¿no? De la agrupación. Y lo que cuentan es que el novio y el manager como que la agarraron y le dijeron, piensa en la letra de esta canción, en Golden, piensa en esa letra, piensa por qué la escribiste, conéctate con eso y ahí te va a salir la voz. Y la presentación es increíble, Abrumadora, sí, sí, increíble. sí. Entonces, a mí me parecía interesante traer el tema, porque bueno, está muy de moda, pero más allá de la historia de ella, que ya también se sabe, es como un poco reflexionar sobre esto de que hay muchos como aspectos. Una cosa es también lo que yo le digo al otro, ¿sabes? Sobre cuando yo hago una crítica o cuando yo hago un juicio. Ay, es que yo creo Aquí que... fui yo para decir a dónde va a llegar alguien. Ay, no, por Dios. La gente debería pensarlo 3, 4 veces y callarse igual. Y esto que Ujú. dijimos pareció como muy lindo, que es, el afuera te puede decir cualquier cosa, pero el volumen lo puedo elegir yo. Y Correcto. em, digamos, esta cosa de no sé, igual, o sea, si yo creo algo negativo de mí, saber que eso se puede cambiar, que eso no es permanente, que eso tiene que ver con un estado o con una situación, con un estado de trauma o con una situación en la que de pronto yo me sentí vulnerable en ese momento o en la que no pude en ese momento, pero que puede haber Ujú. otra oportunidad para poder. Claro, dar la posibilidad a, o sea, no, lo que vivimos no es una condena, es una vivencia. Y es una Yo creo oportunidad. que, exacto. Y es importante darnos la oportunidad de eso. Porque defectos que nosotros nos identifiquemos podemos ponernos, nos sentamos y uff, rápido sale, ¿no? El tema es qué hago con esto. Si a mí no me gusta mi voz cuando canto, pero yo sé que nunca he tenido clases de canto, bueno, voy y me meto a mi clase de canto y el próximo karaoke con mis amigos la rompo y ya está, ¿no? En- Pero entonces fíjate esto de, no, yo no canto bien, ajá, y haces algo porque no cantas bien, pero entonces quedo dando vueltas en ese no canté bien, nunca aprendí a cantar y además en los karaoke que nadie canta bien, tampoco me atrevo a cantar, entonces, Y yo creo que hay otro no, tema aquí que, bueno, que si bien tiene que ver con la resiliencia, es decir, con esto de, más que con la resiliencia, creo que con el tema de conectarte con tu propósito, como entender cuál es un poco, tú lo dijiste perfecto, que es, ella entendió que lo que pasa, que lo que ella quería era hacer música. sí, Entonces, encontrar el disfrute, lo que realmente te está conectando. Porque no necesariamente es una actividad en particular, no, ¿no? no. Ella estaba por cantar, salir cantando, ¿no? Era la música lo que realmente ella la movía, ¿no? E incluso, capaz y no es mi propósito de vida, bla, 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 bla. ¿Ok? Si no es un hobby el que me encanta, donde entro en flow, como dicen por ahí, y se me pierde, y resulta, o de repente escribo y mis amigos me dicen, ay, escribes bonito, y, bueno, ¿no?
Puede ser tranquilamente eso, ¿no? Un hobby en este caso era su razón de ser, efectivamente, ella le dedicaba toda su vida a eso. Eh, pero también, ¿no? O sea, hay gente, y creo que acá he conocido muchas personas que tienen diversos hobbies y van desarrollando, porque volvemos, la habilidad, la destreza es con tiempo y dedicación, no va de otro sitio. Claro. Pero también, si el diálogo interno es de Claro, baja calidad, o es tiene muy que repetitivo, darte permiso ese diálogo. hay o sea, y vas a estar dando vueltas en círculo. Te pueden regalar las clases, te pueden regalar la pintura, te pueden regalar el caballete y te lo llevan todos los días para que pintes. Y no vas a pintar ni una sola línea ahí. Ujú. Y bueno, ella para mí es o sea, toda esta historia para mí es como un gran ejemplo de eso, de transformar y convertir una creencia negativa en una diferente. Ojalá que ella lo logre. Además, en la entrevista que yo vi, lloraba, o sea, se le salían las lágrimas, Sí, porque, todavía debe estar claro, procesando eso. había gente Ujú. que le parecía, o sea, que amaba tanto la canción que ya no se lo podía creer. Entonces, bueno, es como una revancha de alguna manera de la vida de entregarle todos los sí ahora que en su momento de infancia de pronto no tuvo, en esa adolescencia que pasó ahí no tuvo. Entonces creo que para mí la lección va por ahí, ¿no? Como o sea, por trabajar mis creencias negativas y por entender que ese volumen yo lo puedo moderar. Sí, yo creo que también está esta otra parte de, de encontrar lo que realmente te conecta con eso. ¿A quién le quiero dedicar tiempo? Y no soltarlo, no Esa, soltarlo, porque creo que hay cosas interesantes ahí, porque si es algo que te gusta hacer, hay algo ahí que ya está enganchado con el corazoncito. Y yo creo que lo que uno le pone corazoncito, de pronto no es protagonista, pero hay otros papeles en la obra que son increíbles también. Así que total, hay que total. dar. No, una hermosa historia, definitivamente había que hablar. Gracias por traerlo, Raiza. Hermoso. Pero esto es una tertulia especial desde Volver a Amarme, hoy con las K-Pop Demon Girls. No sé cómo se llaman porque siempre cambio. Las guerreras del Nombrable, increíble. A ver, ¿cómo? Demon Hunters, porque ya son Ah, cazadoras de demonios. Mírenla, está en ah, Netflix. Es la película número uno. Nos sí, vemos definitivamente. en otro episodio de estas tertulias. Y si tienen alguna sugerencia, algún tema del que quieran hablar, pues vamos a hablar. Yo tengo otra propuesta de tema, ahora te digo. Me encanta, todas me encantan. Yo, sabes que yo no te digo que no. Nos vemos a la próxima. Chao. Gracias. Ahí todo. Nos vemos.